Esta Ok. conferencia comenzará a Perfecto. grabarse. Dale, vamos a Cuídate. empezar entonces. Vale, Gracias, Francisco. suerte. Vamos a empezar entonces. Como les comenté ayer en el mensaje que les mandé, el día de hoy vamos a estar viendo un tema que yo había buscado muchas maneras de resolver, ¿sí? Porque les he dado algunas piezas de código que yo he desarrollado para que ustedes puedan realizar ciertas acciones, puedan usar ciertas características, ¿sí? Pero estas piezas de código, como ustedes bien saben, no están documentadas, ¿sí? Y para que ustedes las puedan usar, pues obviamente hay que pues dar mucha información, ¿sí? Tendríamos curso tras curso tras curso para que ustedes pudieran llegar a absorber esa información y aún así pues es información que se puede olvidar y hay que estar revisando los cursos. Otra opción sería que yo documentara estas librerías, estos recursos que les estoy compartiendo, pero la verdad es que pues, no tengo tiempo, ¿no? Igual que ustedes, pues tengo mis actividades, tenemos que, como dice Jaime, ir tras la chuleta y pues en este caso, estoy atado de manos, ¿no? Aparte de que la, la, aparte de que los elementos que les estoy dando, pues realmente no están terminados, ¿sí? No están terminados y están muy hechos a mi forma de trabajar. Y es muy posible que a algunos se les hagan complicados, a otros se les pueda hacer que no es lo mejor, la forma en que yo lo manejo. Entonces, por eso decidí que la mejor forma de que ustedes pudieran tener la manera de trabajar con este tipo de recursos es que les muestre cómo funcionan de manera interna, ¿sí? Ayudarles o bueno, explicarles cómo podemos llegar a ese tipo de recursos que sean propios, ¿sí? Que nosotros los podamos manejar, que nosotros podamos tener conciencia de cómo funcionan y pues en un momento dado incluso modificarlos, ¿no? Ir generando una, una base que nos sirva para poder ir plasmando ahí todo tanto lo que vamos aprendiendo como lo que vamos utilizando con todos los proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es generar un ensamblado, ¿sí? Una librería. Vamos a estar usando, como les dije, Visual Studio 2019. En mi caso, ustedes pueden bajar, creo que ya está por ahí el 2021, si tienen el 2015, el 2000, me parece que hay desde 2005, no hay ningún problema, para todos aplica prácticamente lo mismo, la interfaz de Visual Studio cambia a veces un poco, pero en general es lo mismo, ¿no? Podemos escribir código, podemos generar clases, podemos agregar referencias, podemos depurar, podemos hacer todo lo que es necesario en una, en un proyecto, ¿de acuerdo? Vamos a estar trabajando eh, con Visual Basic, ¿sí? Algunos, si quieren, o quienes estén más acostumbrados a trabajar con C Sharp, lo pueden hacer. Hay algunas cuestiones, algunas cosas que voy a mostrar que cambian, si lo quisieran hacer con C Sharp. C Sharp también tiene sus, sus cuestiones especiales, ¿sí? Igual que Visual Basic. Entonces, lo que voy a mostrar se puede usar también para trabajar con C Sharp, obviamente traduciendo el código, pero yo les recomiendo que trabajen con Visual Basic, al menos para este proyecto específico, ¿sí? Estoy usando Visual Basic porque es el lenguaje que yo conozco mejor, es el lenguaje que uso, me parece un muy buen lenguaje, para mí es un lenguaje muy elegante, es el lenguaje que siempre prefiero usar. Yo sé que a lo mejor no es lo mejor porque, como todos sabemos, Visual Basic ya va para afuera. Microsoft se está encargando de deshacerse de él, al menos en el entorno de .NET y del nuevo NetCore y todas las tecnologías que va sacando Microsoft, aunque lo sigue manteniendo, no le da el soporte que todos quisiéramos, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que uso Visual Basic. Y bueno, los que quieran usar C Sharp, pues está perfecto porque realmente es un lenguaje que está más difundido y al que se le da más,
se le da más prioridad, ¿no? Por parte de Microsoft. Entonces, vamos a empezar entendiendo un poco de las tecnologías que vamos a trabajar. Para eso vamos a generar un proyecto, ¿sí? Eh, Cuando ustedes abren Visual Studio 2019, les sale esta pantalla. En algunos puede ser un poco diferente. Esta pantalla lo que hace es pues darnos es como un panel en donde podemos decidir cómo vamos a empezar a trabajar. Aquí nos aparecen los proyectos que tenemos, que hemos usado, ¿no? Así incluso agrupados por día, eh, incluso aquí los del mes anterior, etcétera, ¿no? Y del lado izquierdo nos van a aparecer estos botones. Uno de ellos dice crear un nuevo proyecto, que es lo que nosotros vamos a hacer, ¿de acuerdo? Aquí nos van a aparecer lo que se llaman plantillas. Si las plantillas son proyectos que ya traen determinados elementos, que ya incluyen determinados elementos que nos van a permitir ahorrar tiempo, ¿no? Entre comillas, porque realmente no se ahorra mucho tiempo, pero si somos principiantes nos van a ayudar mucho porque aparte nos van a evitar tener que investigar y escribir código que a lo mejor no conocemos y que realmente no es un código que sea parte de la solución, ¿no? Entonces Microsoft nos ayuda con estas plantillas. Tenemos una plantilla que es la que yo prefiero usar siempre, independientemente de si estoy haciendo una librería o estoy haciendo un ejecutable, o más bien una aplicación que va a correr sobre el escritorio y no sobre comercial. Yo siempre elijo una aplicación de WPF, ¿sí? De .NET, de .NET Framework. No uso todavía Netcore, bueno, lo llego a usar, pero en general vamos a estar trabajando con .NET Framework, que es el lenguaje o bueno, la plataforma que nos acepta Python en acceso fácil. Y WPF por si necesitamos hacer alguna interfaz, de repente necesitamos hacer ventanas, de repente necesitamos pues, mostrar información al usuario y yo prefiero trabajar con WPF, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar esto, el proyecto que quiero generar, el tipo de plantilla que quiero usar. Aquí ustedes pueden ver que es Visual Basic, esto mismo existe para C Sharp. Le voy a dar siguiente. Y en este punto ya nos pide que le demos nombre a nuestro proyecto, ¿sí? Aquí nos pone un nombre automático, en este caso yo le voy a poner curso. Este proyecto al final lo voy a pasar, no vamos a acabar hoy, entonces vamos a estar trabajando sobre este proyecto en las siguientes sesiones que tengamos. Aquí nos pide una ubicación en donde vamos a colocar este proyecto. Yo lo voy a dejar en donde está. Normalmente es la carpeta en donde por default Visual Studio pone los proyectos que vamos generando. Después, pues nada más, hasta ahí. Lo único que necesitamos pues es el curso y digo el nombre del proyecto. Y en caso de ser necesario, vamos a necesitar la carpeta en donde, bueno, podemos modificar la carpeta en donde vayamos a poner nuestro proyecto, ¿sale? Acá abajo ven que tenemos, dice Framework y nos muestra Net Framework 4.5. Yo les recomiendo trabajar con 4.5 por el tema de que muchas veces hay usuarios que todavía incluso usan Windows XP, digo Windows 7, incluso Windows 8. Framework o esta versión de .NET es la versión que viene de forma nativa con Windows 8. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo que no trabajen con una más alta, al menos para alguna aplicación que vayan ustedes a estar distribuyendo. ¿Sí? Cuando trabajamos de forma específica con un cliente, para resolver una necesidad específica en un entorno específico, bueno, a lo mejor podemos optar por usar una versión más alta, pero si vamos a hacer un proyecto, tenemos un proyecto que va a correr en diferentes máquinas, siempre corremos el riesgo de que, ya saben que no falta el que lo quiere ejecutar en Windows 8, incluso todavía hay mucho Windows Server 2012. Entonces, sí les recomiendo que trabajen con .NET 4.5 para poder, pues, compensar esa compatibilidad, ¿no? Que va a tener con las plataformas en donde lo vamos a ejecutar. Entonces, aquí le voy a dar crear
Y lo siguiente que va a hacer es que pues ya ahí está cargando el proyecto. Nos va a abrir la ventana de Visual Studio con el editor y con todos los elementos que vamos a necesitar para empezar a escribir código. Aquí lo primero que vamos a ver es que, perdón, me lo abrió en la otra pantalla. Aquí lo primero que vamos a ver es que el programa, como generamos una aplicación de escritorio, generamos un proyecto basado en la plantilla de una aplicación de escritorio, nos generó ya una pantalla, ¿sí? Una pantalla, digamos, principal, de hecho se llama Main Window. No la vamos a usar ahorita, la vamos a eliminar. Yo aquí lo cierro. Y acá, pues simplemente le doy clic derecho y eliminar. Y ya, la va a quitar, ¿sale? Y vamos a empezar configurando nuestro proyecto. Es lo primero que siempre debemos de hacer cuando vamos a empezar a programar, ¿sale? En Visual Studio. Aquí nos vamos a proyecto. En proyecto le vamos a dar propiedades de curso, que es el proyecto en el que estamos trabajando. Aquí lo primero que vamos a hacer es quitar el espacio de nombre raíz. ¿Sí? En C Sharp esto no es necesario. Si están trabajando en C Sharp, no hay un espacio de nombre raíz default. En el caso de Visual Basic, sí necesitamos un espacio de nombre raíz, pero lo vamos a administrar nosotros. Entonces, yo por eso aquí se lo voy a quitar, aunque va a ser el mismo que teníamos aquí. Se lo voy a quitar por cuestiones prácticas. Me he dado cuenta que es más fácil controlar lo que sucede dentro de nuestro ensamblado cuando no tenemos este espacio de nombre raíz, ¿de acuerdo? Lo siguiente es el objeto de inicio, ¿sí? ¿Cómo vamos a iniciar? Yo normalmente deshabilito el marco de trabajo de la aplicación, ¿sí? Ese marco de trabajo lo que hace es gestionar que el programa finalice cuando se cierre la última ventana, una serie de características que nosotros queremos administrar, porque aparte acuérdense que esto es una pieza de código, no va a ser como tal un ejecutable. Entonces, lo mejor es deshabilitar el marco de trabajo de la aplicación y aquí vamos a elegir el objeto de inicio submain, ¿de acuerdo? Submain lo tenemos que poner en un módulo. Entonces vamos a hacer ahora un módulo. Aquí en nuestro proyecto le vamos a dar clic derecho, vamos a agregar y le vamos a poner el módulo. El módulo es un objeto, es un elemento que nos va a permitir tener variables globales, ¿sí? Que va a ser accesible desde cualquier punto de nuestro ensamblado, pero en ningún punto va a poder ser accesible desde afuera de nuestro ensamblado. ¿De acuerdo? Hay que tomar eso mucho en cuenta porque no podemos poner código que queramos reutilizar dentro de un módulo. Aquí le ponemos nombre, yo normalmente le pongo mod al principio, como un prefijo, y el nombre de mi ensamblado o de mi solución. Le voy a poner mod curso y le voy a dar agregar. ¿Vale? Aquí vamos a ver que ya nos aparece. En C Sharp no existen los módulos. Si estamos trabajando en C Sharp, tenemos que crear un static class, ¿sale? Y tiene que ser pública. Si hacemos un static class, vamos a tener el mismo resultado que si trabajamos con un módulo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es hacer un método que va a ser el de entrada, ¿sale? Aquí ya nosotros podemos hacer un hola mundo con un message box. Vamos a poner hola mundo. Y si nosotros aquí en esta barra de depuración que estamos viendo acá arriba, puede ser que no la tengan, hay que buscarla para agregarla. Digo, no pensé en eso, les hubiera explicado cómo, pero ahorita no vamos a perder tiempo en eso. Si no la tienen, hay que buscarla acá en herramientas, no, en ver, y por acá está barras de herramientas, ¿vale? Y aquí la podemos buscar. Entonces, aquí le vamos a dar iniciar y vamos a ver que lo único que hace nuestro programa, pues es esto que le estamos diciendo aquí, mostrar un message box que diga hola mundo. Aquí la depuración es un poco lenta a veces porque pues el programa, perdón, Visual Studio compila
el programa y lo ejecuta, ¿sí? Por eso a muchos que cambiaron de Visual Basic 6 a donde no les gustaba, porque se compilaba todo, había que compilar todo, o esperar a que se compilara todo y después ejecutar el programa, ¿no? Pero ya estamos viendo aquí que nos está diciendo hola mundo, que es básicamente lo que habíamos programado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a la parte en donde vamos a empezar a escribir el código que realmente nos va a ser útil, ¿sí? Aquí vamos a hacer nosotros una serie de clases que van a heredar de otras clases para poder llegar a una en común que nos ayude a trabajar con la base de datos de una forma que nosotros podamos entender mejor y que sea más fácil, ¿sí? Sin la necesidad de tener que estar generando una conexión a la base de datos, generando el objeto que necesitamos para hacer la acción que necesitamos, ya sea leer, ya sea ejecutar un procedimiento almacenado o ejecutar código directamente, SQL, etcétera, ¿sí? Aquí voy a generar una nueva carpeta para poder tener orden dentro de mi proyecto y le voy a poner como nombre, me gusta clase, ¿sale? Porque aquí vamos a meter todas las clases que van a formar parte de nuestro núcleo. Después vamos a generar otras carpetas, eso ya va a ser en futuras sesiones, pero por el momento aquí vamos a agregar las clases que vamos a necesitar principalmente. Entonces aquí voy a poner una nueva clase, clic derecho, nuevo elemento, clase, y le voy a poner un nombre. El nombre va a ser, en este caso, base de datos. No es cierto, perdón. Primero vamos a generar una que se llame base. Base va a ser una clase que nos va, de la cual van a heredar todas nuestras clases del proyecto, ¿sí? Yo normalmente hago esto para poder tener código que aplique para todas las clases de mi proyecto. Obviamente hay clases que no van a poder heredar de aquí, como por ejemplo las clases que están en el backend de las ventanas, de algunos otros componentes, incluso clases que tienen que heredar de otras clases en donde pues ya no vienen heredadas de esta, ¿no? Pero esta clase base lo que me va a ayudar es a tener un poco más de control sobre lo que sucede con todas las clases que voy a estar generando en mi entorno. Entonces, para eso quiero esa clase. Yo lo que normalmente hago con esta clase es ponerle un guión bajo al principio para que me parezca hasta arriba, pero el nombre va a ser diferente. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Le voy a dar a agregar y vamos a ver que ya nos apareció aquí un documento de tipo Visual Basic, que es una clase. Realmente, ¿cómo definimos qué es una clase? Nada más con esto, ¿sale? Ahorita vamos a ver que realmente eso de que yo le ponga nueva clase, nuevo módulo, etcétera, realmente lo único que cambia es lo que nos pone dentro del documento. Ustedes pueden ver que aquí, perdón, que aquí tenemos ya dos documentos que creamos y los dos son lo mismo, ¿sí? Son un archivo que se llama .visual basic. La única diferencia es que uno dice module curso y el otro dice public class base, ¿sale? Es la única diferencia y ahorita se van a dar cuenta porque esto es importante. Bueno, lo primero que voy a hacer es cambiarle nombre a esto porque no me interesa que se llame así, me interesa que se llame base, ¿sí? Entonces, como les comentaba, el único motivo por el cual le puse el guión bajo es para que quede siempre hasta arriba, ¿sabes? Y para que no se me mezcle con las otras clases que voy a estar generando. Entonces, aquí ya la guardé. Y lo único que voy a poner en esta clase es voy a implementar una interfaz que permite que comunicarse con la capa de datos. Es una clase que permite, digo, es una interfaz que permite comunicarse con la capa de datos para poder hacer más fluida digo, con la capa de presentación, que permite hacer más fluido la capa de presentación para el usuario, ¿sale? Eso lo vamos a ver, por eso lo estoy haciendo ahorita. Lo vamos a ver en algún momento, ¿sí? Ahorita necesito, permítanme. Eh, Primero necesitamos poner el namespace, ¿sí? Como les decía, quitamos el namespace principal, entonces tenemos que ponerlo. Le voy a poner igual como les decía, curso, va a ser el namespace y voy a meter allá dentro de mi clase.
El módulo no hace falta, ¿sí? Lo podemos poner igual en el namespace, pero como no va a ser accesible desde afuera y realmente no nos interesa tenerlo en un namespace, lo podemos dejar así. Pero las clases sí necesitamos meterlas en un namespace, sobre todo si queremos poder usarlas desde afuera del ensamblado, ¿sale? O sea, en Python con acceso fácil necesitamos que lleve el namespace curso. Bueno, el nombre que queramos, ¿no? Incluso no tiene que llamarse curso. Incluso aquí le podemos poner, por ejemplo, curso, objetos. Este tema de los namespaces es como si fueran carpetas, ¿sí? Ahorita vamos a ver bien esa parte. Vamos a dejarlo así, curso. Y ya tenemos adentro la clase base aquí. Vamos a implementar una interfaz. Sí, esto es un paradigma un poco complejo que yo incluso todavía no entiendo bien, pero básicamente se trata de una pieza de código de .NET que tenemos que declarar de este modo. Property, I notify property change. Ahí está. ¿Sale? Vamos a observar muchas veces que si yo les digo que, por ejemplo, usen una interfaz o que usen una clase, que llamen un espacio de nombres, vamos a ver que no existe, que el IntelliSense no nos lo va a dar, ¿sí? Cuando nos pone así la rayita abajo, quiere decir que podemos tener aquí este menú en donde nos muestran las posibles correcciones. En este caso va a ser una importación, se pueden dar cuenta que me agregó esta línea y ahora ya se puso azul, esto quiere decir que ya identificó que es una interfaz, pero sigue teniendo abajo sigue estando subrayado, ¿sí? Entonces si me vuelvo a parar y le doy clic aquí, le puedo decir implementar interfaz, no se ha implementado, yo simplemente le dije que la implementara, pero no le he dado los elementos para que se implemente, entonces si le digo implementar interfaz, automáticamente me va a poner el código que necesito para implementar la interfaz y ustedes se van a dar cuenta que aquí ya no aparece con error esa leyenda, ¿sale? Ahorita este evento es el que se comunica con la capa de presentación, no lo vamos a ver, no tiene mucho caso. Y lo único que sí vamos a hacer es escribir este método. Yo siempre le pongo en SP, quiere decir notificar cambio propiedad, son unas siglas, ustedes le pueden llamar como quieran, y vamos a usar un atributo para el primer argumento de este método, que va a ser que se llama Caller Member, ¿sí? Que viene en el espacio de nombres runtime, compiler service, Caller Member. Name. Nos pasa lo mismo que con el otro. Hay que buscar la corrección y la corrección es importar system runtime. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí está. Ya nos lo identificó, sigue estando en error porque está esperando a que le demos más parámetros. Va a ser un argumento opcional y se va a llamar nombre propiedad. As string, va a ser una matriz y listo. Algo me falla aquí, ¿qué pasó? Ah, ya, es que aquí nos falta, perdón, esto no va a ser una matriz, nos falta decirle el valor default que va a tener, pero de todos modos no. Optional. Ah, ok, me faltó la O, sí, tienes razón, gracias. Entonces ahí pues ya nos lo cargo, ¿sale? Aquí sigue habiendo error, ¿por qué? Vamos a ver. No. A ver, lo voy a copiar de acá, que ya lo tengo, a lo mejor lo escribí mal aquí. Ahí está. Sí, algo yo creo que escribí mal. Digo, tengo ese proyecto, ustedes lo van a tener, ¿no? Con esta clase no vamos a hacer más nada, vamos a nada más guardarla. Ah, no, sí tenemos que poner aquí nada más. Vamos a hacer un rise event. Este rise event es una instrucción que nos permite llamar a un evento desde adentro pues, de un objeto, ¿no? Aquí le voy a decir property change, le voy a pasar algunos argumentos que es la misma clase, la misma instancia de clase, perdón, mi,
hace referencia a la instancia de clase en la que estamos y se refiere a yo, ¿no? En C# la conocemos como this, en otros lenguajes como C, por ejemplo en Python, y bueno, tiene muchas variantes esta instrucción, ¿sí? Le voy a poner new property change, perdón, property change event args y listo, ya la tenemos lista para funcionar esta clase, ¿de acuerdo? Aquí la voy a guardar. Perdón, aquí tengo que pasar el nombre de la propiedad que quiero invocar. Entonces nada más voy a agarrar el argumento que usamos acá arriba y le voy a dar guardar. ¿De acuerdo? Ya tenemos esta clase que nos va a permitir interactuar con la capa de datos y de la cual vamos a hacer que todas nuestras clases se hereden. Entonces, lo siguiente que voy a hacer ya es empezar a trabajar sobre mi clase, que se va a llamar base datos. Aquí voy a poner base datos y le voy a dar a agregar. Como les decía, esta clase es una clase que va a envolver todos los objetos que tiene .NET. En ocasiones es un poco abstracto usarlos, abstracto y complejo, ¿sí? O sea, más complejo de lo que debería de ser, ¿no? De lo que nosotros podríamos hacer que sea. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es heredar con la instrucción inherits y base, que es la clase que acabamos de generar, nada más que no me está apareciendo. No me está apareciendo porque no le he puesto su namespace a esta clase, ¿vale? Lo tenemos que poner en el mismo namespace que la otra clase. O incluso aquí lo hubiera podido hacer como curso.base, ¿sale? Pero no me interesa hacer eso, a mí me interesa que estén en el mismo namespace. Les muestro esto para que vean que es como si estuviéramos navegando en carpetas. Ese tema de los namespaces no sirve para otra cosa más que para eso, para darle orden a los elementos de nuestro proyecto. Entonces no voy a hacer esto. En lugar de eso voy a meter esta clase en mi namespace. Y ahora sí, voy a heredar de base. ¿Sale? Ahora sí ya me aparece aquí en IntelliSense, incluso me la completó. ¿Y para qué sirve esto de la herencia? Yo no sé si alguno de ustedes ya lo tenga, ya maneje este paradigma de la herencia. Vamos a tratar de ejemplificarlo muy rápido antes de empezar a usarlo. Yo, por ejemplo, puedo tener una clase, de hecho aquí nos faltó en la clase base, declararla como una clase abstracta. ¿Sí? En C# la vamos a declarar como abstract class. Aquí nada más le tenemos que decir public most inherit class, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que de esta clase no se puede generar una instancia. Simplemente la podemos usar para heredar de ella. ¿Sí? Una clase abstracta sería, por ejemplo, tenemos que pensar cuando trabajamos en programación orientada a objetos como si lo que estamos haciendo fuera crear un universo, si quieren ustedes, paralelo. A mí me gusta verlo así, digo, ya es cuestión de cómo a cada quien le guste verlo, pero a mí me gusta verlo así. Por ejemplo, aquí voy a crear una clase abstracta, public most generic class, que se llama animal, ¿de acuerdo? La clase animal como tal, yo no puedo, nunca he visto en mi vida un animal, ¿sí? Que solamente sea un animal, que no sea un animal específico, por ejemplo, un rinoceronte, ¿no? Un rinoceronte es un rinoceronte, también es un animal, pero como tal, entonces la clase animal es abstracta, ¿sí? Yo no puedo tener algo que sea un animal, nada más. Tiene que ser un animal específico, ¿sale? Pero a mí me sirve esta clase para poder prototipar todos los animales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué característica van a tener todos los animales? Sería, por ejemplo, el peso. Entonces yo aquí voy a hacer una propiedad para definir el peso del animal. Vamos a ponerle un integer, ¿no? Va a ser un valor cerrado. Entonces yo, por ejemplo, acá, si quisiera crear una nueva instancia de animal, no me va a dejar, si el mismo compilador me va a decir
que no se puede usar en una clase declarada como most inherit. No puedo generar un nuevo animal. Para poder generar un animal necesito generar un animal específico. Para eso voy a crear otra clase. Sí, va a ser igual una clase abstracta. Animal, ahora le vamos a llamar ave. ¿Sí? Igual que animal. Todas las aves son animales. ¿Sí? Pero si yo quiero una ave, necesito una ave específica. No puedo tener como tal una ave sin que sea una ave específica. Aquí vamos a poner una función, por ejemplo. Le vamos a poner volar. ¿Sale? As string, por ejemplo. ¿No? Entonces ya tengo la clase animal, ave, pero necesito que ave sea un animal. ¿Sí? Entonces aquí le digo inherits animal. Entonces ahora el ave es a su vez un animal. ¿Y cómo sé que también es un animal? Porque también tiene peso. ¿Ya vieron? Entonces, esta clase, al heredar la clase anterior, lo que está haciendo es traerse, o sea, heredar, como su nombre lo dice, traerse todas las propiedades, todos los elementos que tiene la clase anterior a ella misma, ¿sí? Este es un modo muy, muy efectivo de poder reciclar código, ¿sí? De tener todo centralizado en una misma clase, ¿de acuerdo? Ya nada más para terminar aquí vamos a crear otra clase, una clase que ya no sea abstracta, que ya sea real, que va a ser, bueno, real entre comillas, clase que va a ser pato, por ejemplo, ¿no? Todos los patos son aves. Y en este caso va a ser public class pato inherits ave, ¿no? Entonces el pato es ave y que tiene peso, por ejemplo, y también puede volar, ¿sale? Para eso sirve esta herencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este caso de la herencia de esta clase? Pues lo que estamos haciendo es agarrar las características que ya tiene esta clase que generamos desde el principio para que todas las clases de nuestro proyecto tengan esas mismas características sin necesidad de estarlas escribiendo en cada clase. Y si por ahí algo nos falló, pues al rato hay que actualizarlo en todas las clases, ¿no? Es para eso, para eso entre otras cosas, ¿no? Para eso lo vamos a usar en este caso. Entonces vamos a eliminar todas estas clases porque ya no las vamos a usar. Y también este método. Y vamos a empezar ya entonces a trabajar en nuestra clase de base de datos. Lo que necesitamos para conectar a una base de datos, ustedes bien saben, es una cadena de conexión, ¿sí? En el caso de la tecnología que vamos a estar usando. Entonces, para generar esa cadena de conexión necesitamos tener determinados datos, como ustedes bien saben. El primero de los datos sería el servidor de la base de datos. En el caso de SQL, ahorita vamos a trabajar únicamente con SQL. A lo mejor en algún punto podemos llegar a hacer que nuestro prototipo también trabaje con Access, pero por el momento solamente vamos a usar SQL, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una serie de propiedades para nuestra clase en donde se puedan almacenar esa información y usarla, ¿sí? En memoria. Entonces aquí lo primero es public property. Es importante usar la palabra property en Visual Basic, en C Sharp. La verdad no sé bien cómo funciona, pero en Visual Basic sí es importante usar la palabra property. Ahorita van a ver por qué. Voy a poner base datos, no, es este servidor, perdón. As string, si es una cadena. ¿Cómo se llama el servidor? Después voy a poner otra que se llame catálogo, sí, que es la base de datos en donde voy a estar trabajando. O sea, dentro del servidor, la base de datos en donde voy a estar trabajando. Después voy a tener una variable que se llame si esta conexión es de confianza, ¿sí? O sea, si estamos iniciando sesión con
con Windows o con SQL Server. Si ustedes saben que cuando nosotros nos conectamos a la base de datos, aquí por ejemplo, si voy y me conecto a la base de datos, voy a tener aquí Windows Authentication, ¿sí? Y también puedo usar SQL Server Authentication. En el caso de usar la autentificación de SQL, hay que darle el usuario y la contraseña de SQL. Si en este caso, en el caso de la de Windows, no hay que dárselo, entonces podemos implementar los dos tipos de seguridad, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener una propiedad que se va a llamar confianza, o sea que nuestro usuario es de confianza en el servidor de SQL. Esto no va a ser un string, va a ser un boolean. Después también le vamos a poner una propiedad que se llame usuario. Y por último, una propiedad que se llame contraseña. ¿Sale? Estos son todos los datos que yo necesito, todas las propiedades que voy a tener en mi clase, en mi prototipo. Voy a tener otras propiedades que van a ser, bueno, básicamente una que va a ser de solo lectura, es lo que alcanzo a ver ahorita, pero en general es lo único que vamos a necesitar para esta clase, ¿sí? Bueno, hablando de propiedades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para poder implementar eh, mi, eh, mi interacción con la capa de datos, voy a copiar todas estas propiedades, las voy a poner abajo y voy a hacer esto que están viendo. Estoy presionando Mayus Alt, estoy dando clic en donde quiero empezar a hacer la selección y voy a borrar todo esto. ¿Sale? Con el mouse estoy seleccionando todo lo que quiero y le voy a poner private, guión bajo, y le voy a dejar los nombres que ya tenía. Esto lo voy a hacer porque por cada propiedad que tengo, voy a hacer esto que están viendo. Esto es para que en un momento dado esta clase se pueda comunicar con la capa de presentación, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es almacenar la variable en otra variable, o sea, mi propiedad en otra variable, que es acá, que es una variable privada, que no puede ser accedida desde afuera, que nos va a ayudar a tener mayor control de nuestra propiedad, ¿sí? Ahorita se puede ver un poco absurdo, pero con el tiempo y con la práctica nos vamos a dar cuenta que esto nos va a ayudar de muchas formas, porque aparte también nosotros podemos a través de esto hacer una serie de validaciones para nuestras propiedades, y cuando establecemos propiedades o cuando leemos propiedades también podemos hacer validaciones, podemos correr código colateral, hacer determinadas operaciones que no se podría con un campo, ¿sí? Un campo, para que quede claro, es algo como esto, ¿sí? Es algo que no está declarado como una propiedad. Esa es la diferencia entre una propiedad y un campo. Al final son lo mismo, ¿sí? O se pueden ver como si fueran lo mismo. Confianza. Aquí están viendo en la parte del set, que es esta instrucción, es un bloque de código en donde nos envía como si fuera una función. No, perdón, este es como si fuera un método, nos envía un valor, que es el valor que se está estableciendo cuando nosotros le ponemos igual a. ¿Sí? En el get, este sí es una función y está devolviendo el valor que le estamos diciendo, ¿sí? Que es la variable o el campo que estamos declarando, en donde estamos almacenando la variable. Sí, como les decía, parece un poco redundante, pero no lo es tanto. Y al último estoy usando esta, perdón, estoy usando este método que viene desde acá, desde la clase base, que es guión bajo NSP, que es lo que le va a notificar a la interfaz de usuario que estamos realizando un cambio
en una propiedad. Sí, porque una cosa es cambiar la propiedad y otra cosa es avisarle a todo lo que le tenemos que avisar que la propiedad cambia. Es en donde les digo que esto empieza a ser coherente, ¿sí? En donde vemos la utilidad de hacer este tipo de cosas que estamos haciendo. Sí, aunque nos vamos a tardar, como ustedes vieron, es un trabajo muy manual. Desgraciadamente yo no he encontrado otra forma de hacerlo. Este, bueno, sí, cuando realizamos una clase desde la base de datos, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Aquí lo tuve que hacer todo a mano y ahorita vamos entonces a ya empezar a darle acción a esta clase. Ya tenemos los datos que necesitamos para conectarnos a la base de datos y lo siguiente que vamos a hacer es generar, como les había dicho, la cadena de conexión, ¿sí? La cadena de conexión la voy a poner en otra propiedad. Normalmente yo pongo primero las propiedades públicas, luego pongo las propiedades públicas que son de solo lectura, ¿sí? Esta va a ser una propiedad read-only para asegurarnos que nadie la cambie. Y nosotros nada más la queremos proporcionar, no queremos que quien esté usando esta clase la pueda establecer porque si no rompe toda la lógica de nuestro diseño, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner read-only. Read-only se va a llamar cadena conexión, así tal cual. ¿Sale? As string, es un string, lo que nos va a devolver esto. Y le vamos a poner un get, ¿sí? Como esta es una propiedad de solo lectura, aquí no lo declaré como propiedad public read only property. Ahí está. Entonces ahora sí le puedo poner el get. Y este get, ahora sí que lo que va a obtener es la cadena de conexión resultado de concatenar estos datos y procesarlos, ¿sí? Eso lo podemos hacer de una forma muy elegante usando un objeto que se llama SQL Connection Stream Builder, ¿sí? Este objeto es una clase que nos proporciona el espacio de nombres de System Data de SQL para poder generar cadenas de conexiones específicas para SQL. Sí, de hecho, esta clase hereda de otra clase que es más genérica. Ahorita vamos a llegar al punto en que vamos a hablar de esa herencia programada, como les ponía ayer en el temario que les pasé. Entonces, aquí lo que voy a hacer es crear un objeto, una instancia de objeto de esa clase que les menciono. Le vamos a poner SC, SD, perdón, SCSD, ¿sí? String Connection, SQL Connection String Builder, ¿sale? Le voy a decir as new SQL Connection String Builder. Aquí obviamente no tenemos esta clase, simplemente tenemos que importar el espacio de nombres system.data.sql cliente. ¿Vale? Y ya lo tenemos acá. Pues lo acaba de importar y ya podemos usar este objeto. Aquí vamos a decirle que si se ve, va a tener como parámetro que se llama persist security info. Este parámetro nos sirve para que la cadena de conexión almacene siempre la contraseña y es importante establecerlo y en este contexto es importante establecerlo como true porque como vamos a estar creando la conexión y destruyéndola y vamos a estar haciendo la desconexión de la base de datos, necesitamos tener siempre vigente la contraseña. Hay otros métodos, pero yo es el que prefiero para no tener siempre conexiones ahí volando por todos lados, ¿no? Para tener siempre la que estoy usando en ese momento y se acabó, la destruyo y ya no vuelvo a saber de ella. Después voy a establecerle el data source, que en este caso va a ser el servidor que nosotros traemos, ¿sí? Va a ser igual a mi servidor.
Le habíamos dicho que mi es una instrucción, bueno, una palabra que representa a la instancia en donde estamos trabajando, a la instancia de la clase en donde estamos trabajando. Después vamos a establecer el initial catalog, y va a ser igual a nuestro catálogo, ¿sí? Después vamos a hacer esta distinción entre si es una autentificación con Windows, si nuestra sesión de Windows es de confianza para el servidor. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente: if mi confianza, entonces este objeto va a tener seguridad integrada. Vamos a decir true, ¿de acuerdo? Aquí ya no necesitamos pasarle el nombre de usuario y contraseña. Si no es de confianza esta conexión que vamos a realizar, entonces tenemos que pasar el ID y la contraseña, ¿sí? Digo, el usuario y la contraseña. Para eso, en esta instancia que ya tenemos, le vamos a decir user ID igual a nombre, usuario o usuario, ¿no? Le pusimos issb.password igual a mi contraseña, ¿sale? De este modo, ya nosotros, sin necesidad de estar concatenando cadenas, haciendo cosas raras, ya tenemos de forma muy elegante y usando un objeto específicamente diseñado para eso, una cadena de conexión armada, ¿sí? Con los datos que se requieren. Entonces, ya lo único que necesito es devolverla, ¿sí? Entonces, para eso voy a usar la instrucción return y le voy a decir csv.connection string, ¿sale? Ahí ya tengo mi cadena de conexión, no necesito entrar a investigar cómo se arman las cadenas de conexión, haciendo concatenaciones, generando algo que muchas veces no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué pasa si mi servidor tiene diagonales invertidas? ¿Qué pasa si tiene comillas? Este tipo de cosas no nos preocupamos, ¿sale? Nosotros simplemente le damos la información a este objeto y este objeto sabe cómo trabajar con la información, como sea que nosotros se la pasemos, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestra cadena de conexión. Lo siguiente que vamos a hacer es ya empezar a darle acción, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Como estamos trabajando en este punto en la capa de datos más abstracta de nuestro proyecto, o sea, lo que directamente va a estar teniendo comunicación con la base de datos. Si después vamos a generar entidades de más alto nivel, en donde ya no vamos a tener que escribir nada de SQL, pero por el momento tenemos que escribir SQL. Va a ser un SQL muy simple, sí, pero vamos a tener que escribir SQL. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es llamar a mi constructor, ¿sí? Este constructor puede aceptar más bien, esta clase puede aceptar varios constructores. ¿Sí? Vamos a hacer una sobrecarga, dos sobrecargas básicamente. La sobrecarga en donde le vamos a pasar Xengine, porque lo que nos interesa es trabajar esto con Xengine, ¿sí? Si no, no tiene caso que estemos haciendo esto. Y el segundo que vamos a usar para pruebas, ¿sí? O incluso para poder conectarnos a otras bases de datos externas, por ejemplo, ¿no? El primero, bueno, el constructor lo declaramos como subnew. Les recomiendo ponerle public porque luego no lo encuentra, no encuentra el constructor. Entonces le ponemos public subnew y este va a ser el que va a trabajar con Xengine, ¿sale? Va a ser un object. Cuando declaramos un object, pues, le podemos decir que es un object o simplemente dejarlo así, ¿sale? A mí me gusta ponerle el tipo porque pues, es una buena práctica. Y aquí en subnew vamos a hacer algo. Como Xengine trae una cadena de conexión,
¿sí? No lo trae ese por separado. Bueno, creo que sí lo trae por ahí, pero no lo he logrado aislar, ¿sí? Entonces, lo que ya sé que tiene es una cadena de conexión, entonces voy a agarrar la cadena de conexión que trae XNG, la cual, la instancia de XNG, digo, antes de continuar aquí, la vamos a obtener de acceso fácil, ¿sí? Nosotros, desde acceso fácil, vamos a crear una base de datos, vamos a crear un objeto de una instancia de esta clase que estamos generando y le vamos a pasar un objeto de Xengine, ¿sí? Una instancia de Xengine. Y esa instancia de Xengine trae dentro de sus propiedades, tiene una cadena de conexión, ¿sí? Que es la que nos dice a qué base de datos nos vamos a poder conectar. Entonces, necesitamos hacer lo inverso a lo que hicimos aquí. ¿Pero por qué necesitamos hacer lo inverso? Porque el tipo de la cadena de conexión que trae XEngine no es el mismo tipo de cadena de conexión que usamos aquí dentro de .NET. Entonces, por eso necesitamos convertirla. Bueno, primero parsearla, extraer la información que necesitamos de esa cadena de conexión y luego ponerla dentro de dentro de nuestra clase, sí, distribuirla de la forma en que debe de ser en este modelo de trabajo. Entonces aquí voy a hacer esto. Voy a declarar otro tipo de Connection Stream Boiler. Este va a ser DB Connection Stream Boiler. Lo voy a aquí, System Data Common. ¿Sí? Aquí es en donde podemos ver que por ejemplo, SQL Connection Stream Boiler, hereda de este. ¿Sí? Tienen características similares, pero no son el mismo. ¿Sí? Este lo usamos para conectar exclusivamente a bases de datos SQL y para cualquier base de datos. ¿Sí? Ahora ustedes me van a decir, tanto XEngine como nosotros vamos a conectar a una base de datos SQL. Y sí, pero XEngine usa una tecnología diferente, ¿sí? Una tecnología que se usaba en Visual Basic 6, ese es el motivo por el cual necesitamos convertirla, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es más fácil que lo que hicimos en el otro. Le vamos a decir que el connection string directamente, que es esta propiedad que acá estamos regresando, estamos haciendo lo inverso, ¿no? Entonces va a ser igual a el objeto que acabamos de obtener, bueno, que tenemos como argumento de nuestro constructor. Luego data layer. Esto nunca nos lo va a autocompletar el, el IntelliSense. Aquí no nos tenemos que equivocar, porque si nos equivocamos nos va a mandar un error en tiempo de ejecución. No lo vamos a saber hasta que llegue a ese punto. ¿Sale? Entonces nada más déjenme verificarlo bien. Dice View Connection String Zip. Data Layer está bien y XEngine. De este modo, nosotros obtenemos la cadena de conexión de XEngine, ¿sí? Y acá la parseamos. Estamos haciendo algo similar a lo que hicimos la semana pasada con los deserializadores de XML y JSON, ¿sí? Estamos pasándole una cadena a una instancia de objeto para que la desmenuce y nos la ponga de la forma que nosotros necesitamos tenerla, ¿sale? Creo que esa es la mejor forma en que lo puedo poner. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es asignar toda esa información que acabo de obtener a, a, mi, a mis propiedades, ¿sí? Entonces, aquí estoy usando esta instrucción que se llama with, que es básicamente para evitar tener que escribir lo mismo en todas las líneas, ¿no? O sea, el mi. Entonces, aquí le voy a dar igual a CSV y aquí voy a obtener el data source, ¿sale? Después voy a obtener el catálogo. Después vamos a obtener el usuario. Y después vamos a obtener la contraseña.
¿Sale? Ahí ya tenemos entonces, ya asignamos nuestras propiedades, nuestro prototipo ya trabaja con XEngine. Yo le paso una instancia de XEngine y automáticamente nuestro prototipo ya sabe cómo conectarse a la base de datos. No tengo que estar escribiendo en cada ocasión que yo hago un script en Python con acceso fácil para actualizar un dato. No tengo que estar extrayendo la cadena de conexión, pasándola a un objeto de conexión de SQL, después creando comando, etcétera, 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 ¿no? Simplemente yo le digo, aquí está el XEngine, haz lo que tengas que hacer y pues lo hace, ¿no? Y ya al final aquí tengo una cadena de conexión que yo realmente no la voy a usar desde afuera. La puse como pública porque a lo mejor en algún punto necesito esa información, ¿no? Pero realmente esta cadena de conexión la vamos a usar solamente de forma interna dentro de nuestro objeto para poder realizar las operaciones de una forma menos abstracta, ¿sale? Hasta aquí son las 10. Vamos a continuar de aquí a las 11. Si Jorge Luis no tiene ningún inconveniente y me gustaría, si alguien tiene alguna duda, ahorita sería el momento. Aquí mandaron, bueno, son puros buenos días, pero vamos a continuar. Creo que nadie tiene dudas hasta este punto. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es generar otro constructor, ¿sí? Otro constructor en donde ya no le pasemos XEngine, simplemente le pasemos estos parámetros para que se pueda crear una instancia de este objeto sin necesidad de usar, digo, de esta clase sin necesidad de usar XEngine, ¿sí? Aquí vamos a poner el servidor, as string, usuario, as string, no, es catálogo, perdón. Tratamos de ponerlo en el mismo orden que lo declaramos. Confianza, as string, usuario, as string, confianza no es string y contraseña as string, ¿vale? De modo que cuando vayamos a generar una instancia de base de datos, o le pasamos XEngine o le pasamos los datos para conectar a la base de datos, no hay de otra. No podemos generar un objeto de tipo base de datos si no hacemos cualquiera de estas dos cosas. Si yo quisiera que sí, simplemente declaro un public subnew sin ningún argumento, ¿no? Pero esto no nos interesa, ¿sale? Para evitar errores. Entonces ya aquí lo único que tengo que hacer es asignar mis propiedades a los argumentos que traigo. ¿Sí? Ahí está. Aquí quedamos que confianza es el tipo boolean. Okay. Entonces, para este punto ya podemos generar una instancia de nuestra A contraseña clase. le falta una A, Manuel. Mi contraseña con... ok. Aquí, para que sepan, podemos cambiarle el nombre a todas las referencias que hace a nuestra variable, dándole clic derecho y cambiar nombre. Aquí trae unos códigos rápidos para los que les gusten los accesos rápidos, ahí está, pero aquí le damos clic en cambiar nombre y simplemente se lo cambiamos y lo va a cambiar en todas las partes en donde hacemos referencia a esa variable, ¿sale? Digo, eso solamente es como tip. Bueno, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es ya empezar a trabajar en nuestros métodos, ¿sí? Vamos a ir haciéndolo por capas, ¿sí? Primero vamos a crear la conexión, a probarla y a terminar la conexión, ¿de acuerdo? Para eso vamos a hacer una función pública que se llame crear conexión, ¿sale? No va a llevar ningún argumento y va a ser del tipo SQL connection, ¿sale? ¿Qué es esto? Es un objeto, ¿sí? Es un objeto que, bueno, es una clase
del entorno de .NET que nos permite trabajar con una base de datos SQL exclusivamente, SQL Server, ¿sí? Exclusivamente. Evidentemente existen otro tipo de implementaciones. Nosotros aquí podríamos, por ejemplo, ya tenemos aquí el espacio de nombre System Data Common. Este espacio de nombres contiene una serie de clases que son heredables, que son tienen que ser a fuerza heredadas, no pueden ser creadas sin una instancia específica. Y de ahí viene SQL Client, ¿sí? Que es un cliente de SQL que conecta con bases de datos SQL. Del mismo modo, hay un cliente de conexión para MySQL, también lo hay para Postgres, por ejemplo, incluso lo hay para Excel. Ustedes bien saben que hay para Access, por ejemplo. O sea, cada fabricante puede hacer su implementación de su conexión en, en .NET, ¿sí? En OldDB se le llama, es la tecnología, es la plataforma sobre la que está montada todo lo que tenga que ver con bases de datos en Microsoft, y todos los fabricantes normalmente hacen su implementación sobre Windows, porque Windows es es el sistema operativo más importante. Entonces, pues todos los fabricantes de bases de datos tienen a fuerza que hacer su implementación, y SQL es una de las implementaciones que tenemos aquí. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, podríamos hacer que esto fuera DB Connection. ¿Sale? Porque SQL Connection hereda de DB Connection. Si nosotros quisiéramos tener múltiples conexiones a múltiples bases de datos, y aquí lo podríamos declarar como DB Connection, y ya en la forma interna podríamos crear el tipo de conexión que se requiriera, si ya sea para, por ejemplo, MySQL, para SQL Server, para Postgres, para la base de datos que a nosotros se nos ocurre, ¿no? Y nuestro envoltorio podría funcionar para cualquier base de datos. No lo vamos a hacer aquí, pero es la idea básica, ¿sí? Aquí vamos a mantener esto que les decía, SQL Connection, para poder conectar exclusivamente, en este caso, a la base de datos de SQL Server. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene una cuestión común que funciona con todas las bases de datos, como les comentaba, que es la cadena de conexión. ¿Sí? Para yo poder crear una conexión a la base de datos, necesito pasarle una cadena de conexión. Entonces, aquí voy a usar la instrucción return para crear para devolver esa conexión. Le voy a decir new SQL connection, y voy a usar aquí ya mi cadena de conexión, ¿sí? Lo que estamos generando acá. O sea, yo cada que genere una conexión a la base de datos, le voy a pasar mi cadena de conexión, ¿sí? Porque lo voy a estar haciendo a cada rato. Es la mejor práctica. La creas, la usas, la desechas. La creas, la usas, la desechas. Para no tener conexiones por ahí abiertas y que de repente se nos olvide cerrarla, y eso causa problemas de rendimiento en el servidor de base de datos, principalmente, no tanto en SQL Server, mucho en otros motores de bases de datos, como por ejemplo, que son más basados en archivos, como por ejemplo Excel o Access, que son pues, bases de datos muy poco robustas, y otros que son pues más menos de servidor, más de archivo, como por ejemplo Lite, ¿cómo se llama? Esta SQL Lite, también tiene ese tipo de temas, ¿no? Que necesitamos tener una administración muy impecable de la base de datos para no empezar a viciar los procesos. Entonces, por eso es importante que sea una función. Cada que yo llame esta función me va a traer una instancia diferente de una conexión, y yo tengo que encargarme de manejarla. Esta función tampoco la vamos a usar nunca desde afuera, digo, yo nunca la he usado, pero bueno, la ponemos pública por si llega a ser necesario usarla desde afuera, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer una función que nos permita probar la conexión a la base de datos. O sea, saber si estos datos son correctos, ¿sale? Y lo único que vamos a hacer es llamar a esta función
almacenarla en una variable. Aquí ya tengo una conexión a la base de datos. La voy a abrir y la voy a cerrar. ¿Sale? Si esto termina, quiere decir que la prueba fue exitosa. ¿Sale? Aquí vamos a meterlo dentro de un bloque try. Try nos sirve para cachar excepciones. Si algún error sucede en este bloque de código, va a pasar a este bloque de código. Entonces aquí ya le digo que probar conexión, o sea, mi misma función, va a ser igual a false. Aquí voy a avisarle a quien invoque esta función que pues no fue exitosa la prueba. Y luego voy a mandar también mi excepción, ¿de acuerdo? Esto va a provocar, pues sí, una excepción y nos va a poner en false la conexión y vamos a saber si la conexión fue correcta o no fue correcta, ¿de acuerdo? Estos son los métodos de más bajo nivel. A partir de aquí ya vamos a empezar a trabajar con una serie de funciones que ya son de alto nivel. Digo, sigue siendo la capa de datos más baja, pero ya van a ser funciones que vamos a usar desde afuera de la librería, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a otra vez a declarar. A ver, permítanme un momentito. Vamos a declarar primero una función, ¿sale? Esta función nos va a ayudar a saber si determinado registro existe. A este le vamos a pasar una instrucción SQL y también le vamos a pasar un diccionario, ¿sí? Ahorita van a ver para qué es el diccionario. SQL es un string y un diccionario que se va a llamar parámetros, perdón, parámetros. Va a ser un diccionario de string y object, porque el valor puede ser cualquier tipo. Y algo falló aquí, dic. A lo mejor me falta. Hasta aquí me faltan las. Ahora sí. Entonces, aquí yo le voy a pasar un SQL, tal cual, una cadena de SQL, y le voy a pasar los parámetros que voy a mandar a ese SQL, ¿de acuerdo? Esto como es, yo por ejemplo puedo hacer esto, puedo hacer un select, asterisco from, por ejemplo, document, y le quiero pasar un parámetro que es el documento que quiero obtener, por ejemplo, ¿no? Entonces si yo hago where document ID igual a arroba document ID, ¿no? Entonces yo le puedo pasar este SQL y luego dentro de los parámetros pasarle el valor de este parámetro, ¿de acuerdo? Es la intención con esto. Esto se considera la mejor práctica para ejecutar SQL bruto desde un programa. Si por aquello de la inyección de SQL, ahorita no vamos a profundizar en eso, pero para eso se usa, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a procesar esta información que nos acaban de traer aquí? Lo que vamos a hacer es crear un comando, ¿sí? Un comando de SQL Server. Para eso voy a usar la instrucción using. Using nos sirve para crear un objeto y dentro del mismo bloque del using, porque es un bloque de código el que se genera, está disponible este objeto. Después de que acaba el using ya no está disponible, o sea, destruye el objeto que acabamos de crear.
Entonces, eso nos ayuda a mantener limpia nuestra memoria y a no llenar de basura el motor de la base de datos. ¿Sale? Aquí estoy creando la conexión, nada más que algo pasa aquí. Esto está bien, porque me molesta error. Ah, ya, no, pues que no es cadena de conexión, perdón, es crear conexión. Ahí está. Entonces, aquí adentro voy a usar una conexión. Cuando acabe este using, esta conexión va a desaparecer, se va a cerrar la conexión. Este using trabaja específicamente, por eso ahorita nos estaba dando aquí un error, con los objetos que implementan una interfaz, como esta interfaz que implementamos aquí, que implementan una interfaz que se llama iDisposable. ¿Sí? Esta interfaz lo que nos ayuda es a poder destruir un objeto. Nosotros no lo vamos a implementar dentro de nuestras clases, pero hay muchas clases que sí lo tienen implementado, como SQL Connection, y esta clase lo tiene implementado y antes de destruirse, cierra la conexión con la base de datos y deshace todos los trámites que haya hecho con la base de datos para poder dejarla completamente libre. Sí, por eso es importante usar esta instrucción o llamar dispose, pero es más código y se ve más feo. Entonces, mejor usamos el using. Ahora necesitamos crear una conexión a la base, crear un comando para poder enviárselo a la base de datos, y para lo cual también vamos a usar un using dentro del bloque using de la conexión a la base de datos, y se va a llamar comando as new SQL command. ¿Vale? Este es un objeto que también viene del espacio de nombres del cliente de SQL Server, que nos permite ejecutar un comando, ¿sí? En la base de datos, ya sea una consulta select, hacer una lectura progresiva de una consulta que mandemos. También nos permite ejecutar procedimientos almacenados. Todo lo que sea un comando dentro de la base de datos lo vamos a llamar o lo vamos a ejecutar por medio de este tipo de objeto, SQL command. Entonces aquí le vamos a pasar el primer argumento, que va a ser el SQL, y también le vamos a pasar la conexión, ¿sí? La que acabamos de generar. Este es la conexión y este es el SQL que estamos mandando como argumento. A continuación, lo que vamos a hacer es empezar a poner los parámetros. Esto solamente si hay parámetros. Aquí incluso lo podemos poner como opcional. Aquí le ponemos igual a no. ¿Sale? Cuando nosotros usamos este atributo que se llama optional, permite que este parámetro, este argumento de la función sea opcional, o sea, que se establezca o no se establezca. Si normalmente cuando nosotros ponemos un argumento dentro de una función, tenemos que establecer ese argumento, ¿sí? Tenemos que darle un valor. En este caso podemos o no podemos darle un valor, ¿sale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es ver si se establecieron parámetros. Entonces, if parámetros is not, es una instrucción que nos permite definir si algo no es otra cosa, o sea, nothing, ¿no? Nothing, que es nada, o null, o none, básicamente nada, ¿no? If parametros is not nothing, then vamos a hacer esto, ¿vale? Que es ponerle los parámetros a nuestro comando para que los pueda insertar dentro del código que se va a ejecutar. Otra ventaja que tenemos con con los parámetros en SQL es que, por ejemplo, si nosotros hacemos un select o hacemos un update, ¿no? Hagan de cuenta que vamos a hacer un update a document y hacemos un set, o pues set
Por ejemplo, vamos a cambiar folio, ¿sí? Si yo quiero establecer un folio, le tengo que poner entre comillas, por ejemplo, 1, ¿no? La ventaja con los parámetros es que nosotros podemos hacer directamente esto, ¿sí? Sin necesidad de estar formateando nuestro SQL y obviamente haciendo un trabajo mucho más limpio, ¿sale? Sin necesidad de estar concatenando. Entonces, es otra ventaja. Ahora, aquí vamos a hacer un for each. Si nuestro diccionario es algo, o sea, si es como tal una instancia de diccionario, vamos a hacer un for each, la letra K. Vamos a llamarle parámetro. Parámetro in parámetros. ¿Vale? Aquí vamos a empezar a recorrer todos los parámetros que están dentro del argumento que recibimos aquí. Entonces aquí, bueno, aquí vamos a llamar a parámetros, perdón, punto keys, sí, porque queremos obtener los nombres de parámetros que vamos a usar. Entonces aquí le voy a decir comando, o sea, este que tenemos acá arriba, punto parameters, punto add with value, y vamos a abrir paréntesis. ¿Sale? Aquí corre el riesgo de que los parámetros lleven espacios. No es permitido establecer parámetros con espacios. Es como si nosotros hiciéramos esto. Declare document ID. Así, separado. No podemos hacer esto bajo ningún concepto, ¿sí? Incluso si nosotros lo ponemos entre corchetes, por ejemplo, así, no nos deja. ¿De acuerdo? Entonces, todas nuestras variables o nuestros, aquí sí me dejó. A ver, esto es nuevo. No, no deja. Según yo no deja. Sí, no, lo mejor va a ser no usar espacios, ¿sale? Entonces, si por algún motivo le pasamos un argumento con espacios, lo que vamos a hacer es sustituirlo por un guión bajo, ¿de acuerdo? Entonces aquí, cuando yo le digo comando.parameters add with value, lo que estoy haciendo es decirle que agregue un parámetro con valor. Lo primero que me va a aceptar es el nombre de ese parámetro. Entonces yo aquí le voy a decir que va a ser igual a parámetro punto replace, y le voy a decir que reemplace los espacios por guiones bajos, ¿sale? Aquí también lo puedo poner arriba, lo puedo poner en una variable para que no se me haga tan larga la línea. Nombre par le voy a poner y va a ser igual a esto que tenemos aquí. Entonces ya aquí lo puedo pasar como un argumento que no sea tan largo. Nombre par. Y ahora le tengo que pasar el valor, ¿sale? Y el valor pues simplemente va a ser igual al diccionario, parámetros. Ahora aquí les recomiendo hacer una tratativa del valor antes. Podemos mandar un nothing no nos lo va a aceptar, lo que nos va a aceptar es un db null. ¿Sí? No es lo mismo un nulo de base de datos que un nada de Visual Basic. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que hacer una conversión. Entonces aquí le podemos poner dim valor par. ¿Sí? Le vamos a decir igual a parámetros. Parámetro. ¿Sale? Entonces aquí estamos llamando al elemento del diccionario que corresponde a la clave donde estamos iterando. ¿Sí? Ahora aquí ya tenemos el valor, pero le vamos a decir que si el valor, más acá abajo, si valor par is nothing, entonces valor par va a ser igual a db new.value. ¿De acuerdo? De este modo vamos a mandar un nulo que sea válido, o sea, vamos a mandar un objeto nulo que no va a poder procesar el comando, ¿de acuerdo?
Entonces aquí ya le digo que valor. Y digo, aquí antes podemos hacer todo tipo de validaciones con con la información que es enviada por medio de los parámetros, los valores que son enviados por medio de los parámetros. Este, aquí me está dando un error y no entiendo por qué. With value. No sé por qué me está dando aquí este problema. Comando, no, también podemos usar aquí el add. Comando.parameters.add. Y aquí le podemos decir new SQL parameter. ¿La W sí es mayúscula, Emanuel? Sí, sí es mayúscula. Está bien escrito. Sí, digo, yo esto lo uso mucho, no sé por qué aquí no me lo está tomando. Incluso yo acá lo tengo, mira, lo voy a copiar y lo voy a pegar de otro proyecto que tengo acá. Pues algo cambió, porque acá al final no me está dando el error. Add with value. Pues no entiendo por qué me está dando aquí un error. No saben qué, como que el IntelliSense anda medio raro. Ok, ahorita lo reiniciamos. Sí, de hecho aquí como que me mandó un error el compilador. Esto llega a suceder con Visual Studio, tenía mucho que no me pasaba. Pero llega a suceder que te pone un error falso. Pero sí, esto está bien. Bueno, ahorita lo reiniciamos. Digo, de todos modos, creo que hoy no nos va a dar tiempo de probarlo. Bueno, si hace falta, lo reiniciamos. No, vamos a tener que hacerlo de una vez, perdón. Sí, porque como vamos a seguir escribiendo código, necesitamos que nos vaya corrigiendo en caso de ser necesario. Entonces acabo de guardar el proyecto, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Si alguien tiene alguna duda, en este momento la podríamos contestar en lo que volvemos a abrir el proyecto. ¿No? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Alguien quisiera comentar algo? Ok, bueno, ya tenemos otra vez el proyecto abierto. Lo está cargando. Y vamos a ver aquí donde está como que el IntelliSense leyendo información. Bueno, vamos a seguir escribiendo código. Aquí siento que algo no anda bien. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, ya escribimos cada parámetro. Aquí en esta interacción que estamos haciendo, estamos escribiendo los parámetros dentro de nuestra instrucción SQL con nombre, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hacer una en donde no lleve nombres, pero en este caso, pues ya la tenemos, creo yo, terminada. No es cierto. Vamos aquí entonces, perdón, vamos a ejecutar el comando. Si para eso primero tenemos que abrir la conexión a la base de datos. Ahí está. Luego vamos a establecer un parámetro del comando que se llama command timeout. Este parámetro nos permite
establecer cuánto tiempo va a esperar el comando para en respuesta de la base de datos. Si pasa ese tiempo y no recibe respuesta, entonces va a detener su proceso. Si eso es para que no se nos quede bloqueado en la pantalla hasta que termine de ejecutar el comando. Sí, muchas veces para eso se usan procesos asíncronos, etcétera, que digo, también en algún punto lo podemos ver, pero digo, eso ya se administra desde otro lado. Si ustedes les ha pasado que de repente el programa borra las vistas y hace un relajo, es porque se agota ese tiempo y ya no lo pudo ejecutar, entonces detecta que no hay columnas, etcétera. Es lo que sucede. Entonces aquí también tenemos que establecer ese parámetro, lo vamos a establecer en 300, o sea, 300 segundos, para que el comando espere 300 segundos a que termine la ejecución. Si no, nos va a mandar una excepción. Después, aquí ya vamos a pasar, existe, va a ser igual a comando.executeReader. Execute reader, aquí está. ¿Sale? Y le vamos a decir has rows. Ok, aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos llamando a comando, o sea, el comando que generamos, una función que se llama executeReader. ¿Sí? ExecuteReader obtiene un objeto de tipo SQL DataReader, que es un objeto que permite ir leyendo dentro de la base de datos registro por registro en una consulta, ¿sí? Que obviamente traiga resultados. Si no trae resultados, pues obviamente te va a decir que no hay nada. Este lector es la forma de más bajo nivel y la forma más rápida que vamos a tener para poder leer en una consulta. Pero el problema con él es que es un poco difícil de usar, ¿sí? Entonces yo lo uso para cosas muy básicas. Por ejemplo, en este caso lo uso para saber si hay registros. O sea, si la instrucción SQL ya una vez ejecutada con sus comandos y todo, lleva registros. Si lleva registros, quiere decir que entonces sí existe, ¿no? Aquí le estamos llamando existe la función. Aquí no se nos olvidó decirle que es de tipo boolean. Entonces yo puedo llamar a esta función existe con un SQL y me va a decir si ese SQL obtiene resultados. Y si obtiene resultados, quiere decir que existe. Y si no obtiene resultados, quiere decir que no existe. Y es lo que estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? Al final, lo que voy a hacer es cerrar la conexión. ¿Sí? Como buena práctica. En realidad, no hace falta porque eso va a pasar aquí en el end using de la conexión. Pero, pues no está de más, ¿no? Siempre cuando cerrar la conexión a la base de datos. Ahora, vamos a hacer lo que se llama, lo que se conoce como una sobrecarga. Es una sobrecarga de esta función, en donde yo le voy a poder pasar parámetros sin necesidad de especificar el nombre. Esto con el fin de hacerlo más simple, ¿sí? Va a haber veces en que nosotros vamos a necesitar ejecutar una instrucción SQL para saber si arroja resultados y solamente le quiero pasar parámetros sin necesidad de especificar nombres, ¿no? Entonces aquí voy a hacer public function existe, voy a abrir paréntesis y enter. Esto de la sobrecarga nos lo permite hacer Visual Basic y muchos otros lenguajes. Y el único requisito para tener dos funciones que tengan el mismo nombre es que tengan parámetros diferentes. Por ejemplo, aquí ustedes ven que tengo la misma función dos veces, pero no me manda error. Y no me manda error porque no tienen los mismos argumentos. Si yo le pongo los mismos argumentos, aquí vamos a verlo, me va a mandar error porque ya no tienen firmas diferentes. De hecho, no me está mandando error. Ah, sí, miren, acá ya. En me está diciendo que ya existe. ¿Sí? Porque la firma es la misma. Si yo le quito esto, ya la firma ya no es la misma y ya no lo va a validar. ¿Sí? Aquí le tengo que decir que también va a ser un boolean. Y le voy a poner algunos parámetros diferentes. El SQL de entrada es obligatorio. Ahí está. Y después le voy a poner parámetros. Perdón, vamos a usar el atributo parArray. Ahorita les voy a explicar para qué sirve parArray. Le vamos a poner parámetros. Va a ser una matriz. Sí, as string. Ya una string le decimos que es una matriz.
¿de acuerdo? Las funciones, los argumentos se llaman igual, ¿sí? Eso no importa. Lo que valida o lo que le da esa firma a la función es el tipo de los argumentos. Si esto del nombre de los argumentos solamente es de uso interno de la misma función. Realmente eso no le interesa a nadie ni desde afuera, ¿no? Si desde afuera nosotros lo llamamos esta función, no le vamos a decir que SQL es igual a tal cosa, no, simplemente le vamos a poner el SQL y punto. Estos nombres de argumentos son para usarlos dentro de la misma función. Bueno, entonces vamos a hacer, no vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a hacer es llamar a esta función con los parámetros que vamos a necesitar, ¿sí? Nombrándolos dentro de aquí mismo, porque aquí no vamos a tener el nombre de cada parámetro, ¿sí? Nosotros los vamos a nombrar, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a hacer primero la lista de parámetros. Aquí sí debe de haber parámetros. Bueno, no. Aquí le digo if parámetros. Aquí puedo declarar otra variable, ¿sí? Voy a declarar un diccionario, que es lo que estoy pidiendo acá. Entonces, aquí le voy a decir diccionario, vamos a ponerle diccionario, va a ser igual, perdón, as new dictionary of string object. ¿Sale? Entonces, aquí voy a hacer un for each. Parámetro y parámetros. Y voy a poner un contador para irle poniendo un número a cada parámetro, ¿sí? El hecho de que no me hayan dado nombre no quiere decir que no le voy a poner nombre. Entonces, si le vamos a poner nombre, va a ser un número, va a ser @1, @2, @3, @4, etcétera. Eso lo han visto en acceso fácil, ¿sí? Que estamos usando este mismo método. Entonces aquí le voy a poner dim cnt, que quiere decir contador. Vamos a ponerle contador igual a 1. Vamos a empezar en 1, ¿sí? Y aquí lo vamos a ir aumentando. Vamos a decir contador más igual a 1. Entonces dentro de este ciclo, le puse contador. Dentro de este ciclo, cada que pase un parámetro, voy a irlo aumentando en 1. De modo que cada que pase un ciclo, voy a tener 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Dependiendo de cuántos parámetros se hayan establecido. Entonces aquí voy a generar el nombre del parámetro, ¿sí? Voy a decirle diccionario.add, le paso la clave, que es el nombre del parámetro. Aquí voy a usar esta notación. Este signo de pesos que ven que le estoy poniendo al frente de la cadena me permite hacer un inline insertion, ¿sí? Que es un método que se usa ya en muchos lenguajes. En Python, desgraciadamente, bueno, en la versión que usamos en acceso fácil no lo tenemos, ya existen las nuevas versiones, pero es muy útil porque nos permite hacer inserción de variables dentro de la misma cadena sin necesidad de estar concatenando, usando funciones que digo son muy buenas como forma, pero pues a mí me gusta más, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo voy a poner el arroba, que es es obligatorio para las variables dentro de SQL, y le voy a poner el número, ¿sí? Contador. Entonces, esta variable se va a llamar como el contador, el primero 1, el segundo 2, el segundo 3, el tercero 3, etc. Y luego el valor, que es igual al parámetro. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos una lista de parámetros dentro de nuestro diccionario. ¿Sale? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es llamar a existe, o sea, la que hice anteriormente. Voy a llamar mi existe. Y le voy a pasar los parámetros, el SQL que viene desde aquí, ese sí se lo paso como viene, y luego le voy a pasar el diccionario que acabo de generar con las variables que vienen, ¿sale? Y le pongo return, porque voy a obtener la misma respuesta, ¿de acuerdo? Este es un modo de
generar sobrecargas de una función. Digo, las sobrecargas las podemos generar como sea. Yo puedo repetir aquí este mismo código y nada más modificarle lo que yo necesite, ¿vale? Pero yo prefiero, cuando son sobrecargas, pues al final hacen lo mismo, ¿no? Si la función se llama existe 2 veces, es porque va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, o bueno, el resultado, esperamos que el resultado sea el mismo. Entonces, yo lo que hago es hacer una sobrecarga que siempre contenga que contenga una firma en donde aplique para todos los casos, y luego empiezo a hacer las sobrecargas que van a depender de esa sobrecarga principal, incluso sobrecargas que dependen de otras sobrecargas y así en cadena, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso, simplemente lo único que hicimos es usar la misma función con la firma en donde le estamos pasando los parámetros con nombre, en una firma en donde estamos generando el nombre para cada parámetro, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver cómo se llama esa parte. Son 10:43. Creo que nos da tiempo de escribir otra función, ¿sale? Vamos a escribir ahora la función ejecutar escalar, ¿sí? Creo que esta... Ok, vamos a hacer la función ejecutar escalar, que básicamente va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros podemos copiar esta primera y luego pegarla acá. Y ahora le vamos a llamar ejecutar escalar, ¿sí? Ejecutar escalar va a devolver un object. ¿Por qué? Ejecutar escalar nos va a servir para llamar una consulta, por ejemplo esta, y voy a obtener el primer resultado, la primer celda del primer resultado, ¿sí? O sea, 1, por ejemplo, en este caso. Si yo aquí le hago un execute scalar, lo que me va a devolver es 1. Nada más, no me va a devolver toda la fila, me va a devolver solamente el primer valor, ¿sale? Y eso es muy útil cuando queremos agarrar nada más un dato de la base de datos, por ejemplo, el folio, o una fecha, o cualquier cosa que se nos ocurra. Es muy útil usar el execute scalar, ¿de acuerdo? Es otra modalidad de usar la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí va a ser lo mismo. Yo le paso un SQL, le puedo pasar un diccionario de parámetros en donde contenga el mapeo de parámetro-valor. Entonces, igual voy a generar una cadena de conexión, voy a generar un comando, al comando le voy a pasar los parámetros, hasta aquí todo bien, incluso aquí, ¿vale? Lo único que vamos a cambiar aquí es una línea. Y aquí ya es en donde nos podemos empezar a dar cuenta todo el trabajo que nos estamos ahorrando escribiendo estas funciones, ¿sí? Porque si yo no escribo todas estas funciones, después lo tengo que escribir esto mismo dentro de cada script que yo haga para conectarme a la base de datos que yo quiera ejecutar un SQL. ¿Se dan cuenta? Y es la primera capa, ¿no? Después vamos a ver cómo podemos todavía hacer más simple esta parte de la interacción con la base de datos. Lo que estamos haciendo es con la intención precisamente de ahorrarnos todo este código dentro de nuestros scripts y simplemente llamar a una función que nosotros ya sabemos cómo se llama, ahora sí que cómo se llama en nombre y cómo se llama en firma, y que es básicamente lo que hicimos la semana pasada, pero con una biblioteca que yo hice, de la cual obviamente no les voy a pasar el código porque tengo código que pues es propio, pero sí les puedo enseñar, como lo estamos haciendo ahorita, cómo funciona esa librería de forma interna en las partes más importantes, ¿no? Entonces les decía que lo único que va a cambiar es esta parte en donde vamos a ejecutar el comando, y le vamos a decir execute scalar, aquí está, y listo. Vamos a obtener el primer valor de del primer resultado. Y voy a hacer lo mismo que este. Lo voy a pasar acá. También le voy a llamar execute scalar, porque también va a llamar execute scalar. Ahí está. Y aquí, ¿ya vieron? Entonces ya tenemos dos funciones. Muy rápido. Realmente la que escribimos fue esta y después esta. Lo que viene después es básicamente modificar cosas muy simples que, como les decía,
tenemos que estar en cada script y pues es una, vamos a estar haciendo esto, ¿no? Aquí nos falta return. Ah, no, aquí tenemos que asignar para que todavía nos alcance a cerrar la conexión a la base de datos. Así. Y así, ¿vale? Entonces ya tenemos otra función. Nos da tiempo, vamos a agarrar de aquí a las 10:50 hasta donde nos alcanza a hacer funciones. Ya vieron que es muy fácil. Vamos ahora a obtener una tabla, ¿sale? Entonces voy a agarrar este. Y voy a cambiar el nombre de la función. Le vamos a poner obtener tabla. Esto va a ser un data table. Ahora vamos a explicar qué es un data table. De hecho, ya lo tocamos en otras sesiones, pero aquí lo vamos a ver de una manera más profunda. Aquí estoy importando el espacio de nombre System Data, que es el que necesito para poder usar los objetos de Data Table. Y aquí sí tengo que hacer algo extra, ¿sí? Aquí es un poco más complicado porque lo que necesito es obtener un adaptador. Incluso lo vimos en la sesión pasada y ustedes vieron todo el código que escribí para obtener un adaptador. Ahorita nosotros simplemente vamos a llamar a obtener tabla, le pasamos el SQL, los parámetros y listo, ¿va? Entonces aquí vamos a quitar esto. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a declarar una variable que sea SQL Data Adapter y le vamos a poner adaptador. Va a ser igual as new SQL Data Adapter. Y para su construcción nos pide el comando y la conexión. Aunque realmente como la conexión, el comando ya trae la conexión, nada más le tenemos que pasar el comando, ¿sale? Ahí está el comando. Después le vamos a decir adaptador. No, vamos a crear la tabla, el data table. Vamos a ponerle dt igual a adaptador punto fill. No, no es cierto. Perdón. Tenemos que crear el data table as new, perdón, new data table. Ahí está. Y ahora sí, vamos a usar el adaptador para llenar el data table. Eso quiere decir fill, llenar. Vamos a llenar el data table. Y pues obviamente lo vamos a devolver, ¿no? Obtener tabla va a ser igual a la tabla que acabamos de obtener. Y luego cerramos la base de datos, ¿sale? Vamos a agarrar esta otra función. Ya son las 10:50, vamos terminando a tiempo. Entonces, aquí vamos a decirle que va a ser un data table y que se va a llamar obtener tabla. Ahí está. Entonces aquí ya vamos a devolver obtener tabla y listo. ¿De acuerdo? Ya tenemos 3 funciones que están sobrecargadas y que podemos usar de 2 formas cada una. Vamos a probarlas ya para terminar la sesión de hoy. Y eso lo vamos a hacer desde nuestro módulo principal, ¿sí? En donde pusimos el Hola Mundo. Ahora vamos a probar cada una de estas funciones para ver más o menos cómo las usaríamos y ya después las vamos a poder usar dentro de acceso fácil con Python, ¿sí? Para poder hacer toda clase de operaciones. Entonces vamos a empezar por crear una conexión a la base de datos, ¿sí? Entonces yo aquí le digo que voy a almacenar una variable, le voy a poner bd, le voy a decir que as new base de datos. Aquí tengo que llamar al espacio de nombres, curso.basedatos. ¿Sale? Aquí me va a pedir que le pase un Engine, como habíamos dicho, o que le pase los parámetros de conexión a la base de datos. Voy a hacer lo segundo porque aquí todavía no traigo Engine. Eso solamente lo voy a tener desde acceso fácil. ¿Sale? Aquí, bueno, primero tengo que tomar el servidor, perdón. El servidor a la base de datos.
Luego voy a tomar lo siguiente, que era el catálogo, la base de datos a la que vamos a conectar. Vamos a conectar a esta base de datos que tengo aquí, que se llama Alumex. Es de un cliente del buen Adán que está por aquí, creo. Alumex. Luego vamos a poner el usuario y la contraseña. No, eso ya no es cierto, aquí me falta algo. ¿Por qué me está pidiendo 3? Porque aquí me está pidiendo si es de confianza. Aquí vamos a decir false. Perdón. Y ahora sí, el usuario y la contraseña. El usuario, pues, como siempre, es CSA. Y la contraseña, vamos a poner aquí. La contraseña en mi servidor de la base de datos. ¿Vale? Entonces aquí ya hice la conexión a la base de datos. Y ahora voy a hacer, voy a probar el existe. Ya con esto, ya nada más con esta línea no necesitamos hacer una conexión, traer objetos, nada de eso. Simplemente nosotros con esto ya conectamos a la base de datos. Bueno, no se ha conectado, pero ya tenemos los elementos para que nuestras funciones lo hagan. Y, por ejemplo, primero vamos a llamar a la función existe. Primero vamos a crear un SQL. Es aquí donde les digo, todavía vamos a usar SQL. En este punto, todavía vamos a usar SQL, ¿sale? Pero lo vamos a usar de una forma muy simple. Aquí vamos a, por ejemplo, decirle select asterisco from document where document ID igual a 0, ¿sale? Entonces, vamos a ponerle un parámetro, por ejemplo, @1, para que vean cómo funciona esta sobrecarga, en donde le vamos a pasar los parámetros. Entonces, ahora voy a hacer un message box. Espérame, primero vamos a almacenarlo en una variable. Respuesta, vamos a poner res, va a ser igual a bd.existe. Y vamos a pasar el SQL que acabamos de generar, coma, y los parámetros, ya sea en un diccionario o en una matriz. Para eso sirve ParamArray. A partir de este punto, yo puedo poner la cantidad de parámetros que yo quiera, en el orden que yo quiera, y todos se van a almacenar en una matriz, que va a ser este parámetro que se llama parámetros. Si, por ejemplo, aquí yo le pongo document ID igual a 0, ¿sí? Si hubiera puesto más parámetros, le pongo coma, otro parámetro, coma, otro parámetro, coma, otro parámetro. ¿Sale? Y se van almacenando aquí. Ahorita lo único que yo quiero saber es si existe un document ID que sea igual a 0. Obviamente no existe. Entonces, aquí le digo, voy a mandar un message box que nos diga si existe o no existe. El documento, vamos a usar el insertion con signo de pesos. El documento res, no, el documento 0, que sería, porque eso lo estamos poniendo en código duro. El documento 0, aquí así, if res, que es un boolean, aquí ponemos si existe, y si no, no existe. Entonces aquí si lo corremos, lo primero que va a hacer es conectarse. Bueno, no descarto que ahorita nos mande un error. La verdad no creo. Aquí primero va a conectar a la base de datos con los datos que le pasamos. Luego va a tomar el SQL, lo va a mandar a la función que se llama existe. Y aquí ya nos dijo, el documento 0 no existe. Aquí nos faltó a lo mejor ponerle, ahí ya lo cerré, ya terminó la ejecución. El documento ID 0 existe o no existe, aquí le ponemos coma, y luego aquí le vamos a cambiar, si ahora le vamos a poner el documento 10, yo creo que sí existe, espero que exista, si no ahorita ponemos uno que sí existe. Y aquí nos dice, el documento ID 0 existe, bueno, aquí le hubiera puesto 10, ¿no? Porque viene en código, vamos a hacerlo.
a ponerlo aquí de documento ID igual a 10 en este caso, y vamos a ponerlo documento ID. Aquí vamos a insertar la variable documento ID. Okay, entonces ahora sí ya me va a dar de forma certera el documento que estamos usando. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, ya tenemos que terminar esta sesión. Aquí dice el documento ID 10 existe. Y si nosotros vamos a la base de datos y hacemos esa misma consulta, vamos a ver que pues sí existe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Yo creo que ya se pudo ver de una forma muy clara, ¿sí? No tener que hacer todo esto que estamos haciendo aquí cada vez que vamos a hacer la conexión a la base de datos y que vamos a hacer una consulta, ¿de acuerdo? Nosotros simplemente podemos llamar una función para poder resumirnos todo este código. Y además, este código puede estar más controlado. Si nosotros vemos que este código falla, pues simplemente venimos aquí y lo corregimos una vez. No lo tenemos que estar corrigiendo con todos nuestros clientes en donde ya sabemos que está fallando, ¿sí? Si nosotros tenemos un cliente en donde sabemos que está fallando y nosotros hicimos una corrección, pues simplemente le actualizamos nuestra librería y ya va a poder empezar a usar la versión que sí tiene la corrección. Obviamente, eso trae asociado otras desventajas, ¿no? Pero al final, esa es la intención, poder tener una pieza de código, como les decía, reutilizable, una pieza de software reutilizable en una librería en donde podamos, que podamos estar usando nosotros con todos nuestros clientes para poder hacer cosas comunes y no tener que estar escribiendo el código siempre y nada más estar copiando y pegando y luego no sabemos si está bien o está mal, ¿no? Entonces, eso sería todo hasta aquí. En la siguiente sesión vamos a estar terminando esta parte. Nos falta una función. Bueno, yo creo que con esto lo sacamos. Tengo por ahí otras funciones. Bueno, una básicamente que no creo que vayamos a usar. Aquí estamos terminando esta parte, esta primer capa de nuestra librería, de nuestra biblioteca, perdón. Les voy a pasar este proyecto, aunque lo vamos a continuar. Vamos a hacer todavía menos abstracto el manejo de la base de datos, en donde no vamos a ni siquiera usar ya SQL. ¿Sí? Como les había dicho, a mí no me gusta usar SQL porque, bueno, al menos no en programación, ¿no? En mis proyectos de programación, obviamente yo vengo, ustedes están viendo que yo siempre tengo abierto el SQL Server, el Management Studio, para poder estar ejecutando consultas. Obviamente, como analistas de bases de datos siempre vamos a estar trabajando de ese modo, pero ya a la hora de hacer procesos controlados, lo mejor es tener la menor interacción que se pueda con SQL y permitir que nuestras herramientas hagan esa parte, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Quieren agregar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, entonces yo me despido, les estaré pasando el material del curso. Jorge Luis, si quisieras pues a practicar. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias a ustedes. Espero que esto les esté sirviendo. La verdad, considero que esta información que les estoy dando es muy valiosa. Y yo quisiera que hace 5 años alguien me hubiera pasado este código. La verdad es que yo llevo mucho tiempo trabajando en esto. También por eso a lo mejor se ve que es muy fácil, ¿no? Pero no saben la cantidad de tropiezos que he tenido para poder llegar a este código, ¿no? Entonces, espero que les funcione como a mí me ha funcionado. Y bueno, en la siguiente sesión vamos a estar ya usando lo mejor, ¿de acuerdo? Me despido. Jorge Luis, ¿andas por ahí para parar la grabación? Sí, Gracias, Samuel. Okay, muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.